Pues en lo que va de año, Canarias ha detectado casi 5.000 empleos irregulares. El Gobierno ha puesto en marcha una campaña especial con una treintena de inspectores de refuerzo para identificar nuevas empresas y trabajadores que incumplan la normativa laboral. De ello y de la situación económica vamos a hablar con Elena Mañez, que es la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, a la que saludamos ya. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, consejera, hablamos de que en los 9 primeros meses de este año han aflorado casi 5.000 empleos irregulares. ¿Qué volumen de economía sumergida hay en el archipiélago? Bueno, es muy complicado determinar el volumen de economía sumergida porque efectivamente al ser sumergida no hay datos que nos permitan, digamos, dar una estimación de economía sumergida. Lo importante es el trabajo que se hace tanto por la Inspección de Trabajo como también por parte de las patronales a la hora de aflorar esas situaciones irregulares que afectan a los trabajadores y trabajadoras y también a las empresas, porque estamos hablando de competencia desleal, de que la mayoría de los empresarios y empresarias cumplen con sus obligaciones y se trata de penalizar a aquellos que no cumplen, que vulneran los derechos y las garantías de trabajadores y trabajadoras y que además hacen competencia desleal a quienes sí cumplen. ¿Cuáles son las principales irregularidades que se detectan en esas inspecciones? ¿Hablamos solo de personas que trabajan sin contrato o hay más tipos de irregularidades? Personas que trabajan sin contratos, excesos de horario, de jornada laboral, personas que están recibiendo una prestación y que están también trabajando, casos de extranjeros no comunitarios que no tienen permisos de trabajo. Esas son normalmente las irregularidades que se detectan en estas campañas. En las ordinarias, como daba el dato de casi 5.000 contratos aflorados y ahora con esta campaña intensiva de casi 2 meses para reforzar la lucha contra la economía sumergida. Y cuando se detectan estas irregularidades, entiendo que además de obligar a regularizar esa situación, entiendo que también se ponen sanciones. Efectivamente, la Inspección de Trabajo, dentro del marco normativo que les ampara, se toman las medidas pertinentes para sancionar en función del tipo de falta y eso está normativamente establecido y además se regularizan, que eso es lo importante también, aquellos contratos que no existieran, que estuvieran con exceso de jornada y por lo tanto se mejoran las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras. La mayoría de los empleos irregulares que afloran son en el sector servicio. ¿Es el turismo el sector más precario del archipiélago, siendo el principal motor de nuestra economía? Y yo no hablaría de turismo y precariedad como si fuera una relación causa-efecto, ¿no? Las irregularidades se detectan en todos los sectores, en todos los ámbitos de actividad económica. Es verdad que es lógico que afloren más en el sector servicios porque es donde tenemos mayor peso de actividad económica, pero hacer una relación directa entre cualquier sector económico y precariedad yo creo que no se puede, no se debería hacer. Lo que hay que perseguir, trabajar las patronales, sindicatos patronales y gobierno, trabajamos de la mano comprometidos a la hora de mejorar las condiciones de actividad, las condiciones de trabajo y por supuesto a la hora de combatir cualquier tipo de irregularidad que se esté produciendo en el mercado laboral. Ha dicho usted recientemente que las perspectivas económicas en las islas no son malas de cara al final de año, gracias al tirón del turismo. Le pregunto, ¿qué quedó aquello de la apuesta por la diversificación de la economía tras el cero turístico de la pandemia? Pues seguimos trabajando en la diversificación, nunca lo hemos abandonado. El turismo es nuestro principal motor económico, lo seguirá siendo, pero eso no ha hecho que ni durante la pandemia ni ahora hayamos olvidado esos objetivos. Estamos trabajando a la hora de reforzar sectores estratégicos, el sector audiovisual, el sector de la energía eólica, sobre todo la offshore, donde Canarias tiene un gran potencial, hay grandes proyectos de desarrollo ahora mismo en esos sectores. Todo el sector de la economía azul va a ser muy importante en los próximos años, en sectores como la biotecnología azul, también sectores emergentes. Estuvimos hace poco en Madrid para presentar al comisionado del PERTE-CHIP las capacidades que tiene Canarias a la hora de aprovechar ese PERTE o el sector de la transformación digital, todo lo que tiene que ver con la innovación, con el conocimiento. En estos momentos se abren muchísimas oportunidades vinculadas también a los fondos de recuperación Canarias y este gobierno va a aprovechar
todos y cada uno de los recursos que se pongan por parte del Estado a la hora de que contribuyamos a seguir generando economía, diversificando y generando también empleo de alto valor añadido vinculado a estos sectores que demandan perfiles muy cualificados. El Gobierno defiende que tenemos los mejores datos de ocupación y afiliación a la Seguridad Social de los últimos 14 años. ¿Va a seguir bajando el paro? ¿Qué previsiones manejan? En principio de prudencia. Estamos en una crisis compleja, no se ve un horizonte final a la crisis energética como consecuencia de la guerra de Ucrania. Estamos afrontando una elevada inflación, aunque ya se ha empezado a moderar, por lo tanto, prudencia. Es verdad que los datos que tenemos a día de hoy de las perspectivas del comportamiento turístico de aquí a final de año son positivas, por lo tanto, eso va a ser bueno para el conjunto de la economía, bueno para la creación de empleo, y confiamos que se pueda mantener esta tendencia. Tenemos cifras que no veíamos desde 2008 en cuanto al desempleo. Rompimos la barrera de los 200.000 personas desempleadas, bajamos a 190.000 y ahora estamos en 188.000 personas desempleadas, que siguen siendo elevadas, pero no teníamos estas cifras desde antes de la anterior crisis económica. Confiemos que se mantengan las buenas previsiones para el turismo y que nos permita mantener la actividad económica. Conocíamos también las previsiones del BBVA recientemente, daban un importante crecimiento del PIB. Si hay actividad económica, lograremos mantener esas buenas previsiones y será bueno porque nos permitirá afrontar el 2023 en este contexto complejo de incertidumbre difícil con un poco más de fortaleza. Consejera, ¿qué medidas han aplicado para ayudar a autónomos y empresas a afrontar la inflación? Coalición Canaria, en una reciente comisión parlamentaria, les ha acusado de indolencia, de falta de voluntad de tirar la pelota al Estado y a Europa. Mire, esta crisis, igual que lo vimos con la pandemia, requiere de medidas que sean conjuntas por parte de Europa, por parte del Gobierno de España, porque hay decisiones que son competencia del Gobierno de España. Por ejemplo, si hablamos de crisis energética y hay que controlar los precios de la energía, la gran medida es la adoptada por el Gobierno de España, la conocida como excepción ibérica. Medidas que afectan al combustible, otro elemento que afecta también a los costes de las empresas. Ahí la subvención del 20%, de los 20 céntimos del transporte, pero que en Canarias además ha sido complementada con la devolución del impuesto de carburantes. Por lo tanto, el Gobierno ha ido complementando aquellas medidas que ha ido adoptando el Gobierno de España y lo vamos a hacer en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias que hoy presentan el presidente del Gobierno y el vicepresidente y consejero de Hacienda. Como hemos anunciado, medidas para responder al impacto de la inflación, especialmente en las personas más vulnerables. Las recetas son las que están aplicando en toda Europa, en todo el mundo, para combatir la inflación. Todos los organismos recomiendan medidas sectoriales, puntuales, dedicadas especialmente a quienes más están sufriendo el impacto de la inflación, especialmente clases medias, clases trabajadoras, las personas más vulnerables. Y una última cuestión, consejera, muy breve porque ya estamos fuera de tiempo. La semana pasada finalizó el plazo para que los cabildos presentasen sus candidaturas a la Agencia Espacial Española. La presentaron Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, aunque la isla Majorera lo hizo fuera de plazo. ¿Queda descartada definitivamente Fuerteventura? ¿Cuáles son los siguientes pasos? No, el plazo lo marca el Gobierno de España, la orden que aprobó el Ministerio. El plazo para presentar las solicitudes finaliza el 7 de noviembre y lo que trasladamos a los cabildos que nos habían manifestado su interés en participar era un plazo para poder cumplir con lo que establece esta orden, ¿no? Que es que se valorará un informe de idoneidad por parte del Gobierno de Canarias y que si hubiera más de una candidatura se estableciera un orden de prelación. Por lo tanto, el 7 de noviembre es el plazo establecido por el Gobierno de España. El procedimiento lo establece el Gobierno de España y nosotros estamos en esa parte que nos mandata
el Estado que ese informe de idoneidad y que si hubiera más de una candidatura, establecer esa prelación en la propuesta que elaboremos. Lo importante es que Canarias reúne y el interés manifestado por los cabildos demuestra la fortaleza, las capacidades que tiene Canarias a la hora de competir con esa sede. Ese es nuestro objetivo y más allá de lo que resulte finalmente con la sede, el objetivo del Gobierno de Canarias es apostar por el sector aeroespacial. Canarias, por su ubicación geográfica, está en las mejores condiciones de Europa a la hora del desarrollo de algunos de los aspectos más importantes del sector aeroespacial, como lo que tiene que ver con los hubs, con la observación a través de estos grandes drones y por lo tanto esa es la apuesta de futuro de Canarias. Vamos a competir por la sede y sobre todo vamos a trabajar para el desarrollo del sector aeroespacial en Canarias. Pues Elena Mañez, consejera de Economía, Empleo y Conocimiento del Gobierno de Canarias, le agradecemos que nos haya acompañado esta mañana en Buenos Días Canarias. Gracias, muy buenos días. Buenos días.